Business Management in University of Valencia, España. Magister Science Supply Chain Management from University of Groningen, the Netherlands. Economics from ORT University Uruguay. Es consultor internacional durante los últimos 15 años, liderando equipos en más de 40 proyectos para evaluar a prestigiosas empresas locales e internacionales del sector privado, gobiernos e instituciones multilaterales, en la toma de decisiones empresariales clave y la creación de valor sostenible en las cadenas de suministro agroindustrial. Recibamos, por favor, con fuertes palmas al PhD Caputi, quien tendrá a su cargo la charla magistral Comercio Internacional de la Carne, Uruguay y su trazabilidad total como pasaporte al mundo. Fuerte las palmas, por favor. El micrófono ahí. El micrófono ahí y esto es para pasar, así es. Ahí está. Hola, hola. ¿Se escucha bien, sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias al Ministerio, al Banco Interamericano de Desarrollo y a los organizadores por la invitación. Y bueno, y a todos los asistentes por estar presentes. La idea de la charla es hablar un poco sobre el comercio mundial de carne bovina, contar un poco algunas experiencias puntuales de Uruguay, pero sobre todo mi objetivo para esta charla es que ustedes al final se queden con la idea de que hay una gran oportunidad que Perú puede aprovechar y que está en condiciones de aprovechar con el desarrollo de su ganadería. Eso sería un poco el objetivo, lo que intento lograr, digamos, con mi charla. ¿Bien? Antes de empezar con la charla, quiero hacer remarcar un punto, que es que en realidad lo único que estamos haciendo ahora es volviendo a los orígenes. Cuando nosotros nos ponemos a hablar de comercio de carne vacuna o comercio de carne, en realidad lo que estamos hablando es de algo que sucede hace más de 3.000 años en esta región. El origen del término jerky, que es uno de los productos más famosos comercialmente quizás en el mundo, es charqui, que es un término quechua que venía del charque que se comerciaba en esta región y que se mandaba a Bolivia y se intercambiaba por granos. Hoy en día han cambiado algunas cosas, no de repente la carne que estamos hablando ahora no es carne de llama y la que prosperó fue carne bovina. No hacemos el charque, sino que lo que usamos es cadenas de frío. No hacemos trueque, no cambiamos por otros productos, sino que usamos el dólar o la moneda, digamos, como método de intercambio, pero estamos hablando esencialmente de lo mismo. Son necesidades de los pueblos que se solucionan más o menos de la misma forma desde hace 3.000 años. Entonces, ese es un primer comentario para poner en contexto de las cosas que vamos a estar hablando. La coyuntura, la realidad actual ha cambiado, los orígenes son los mismos. La charla la tengo dividida en 3 grandes bloques. El primer gran bloque es de los drivers del comercio mundial, que es lo que está por detrás. Y la idea que nos debería quedar ahí con ese bloque es los drivers de oferta y de demanda son sólidos y aseguran que hay un negocio posible e interesante para Perú. Un segundo bloque que son los principales jugadores del comercio, donde vemos algunas de esas características. Y por último, brevemente, una visión para Perú o dónde está, entendemos nosotros, la oportunidad. Bien, drivers del comercio. Empezamos por drivers de la demanda. Lo primero que tenemos en los drivers de la demanda que entender son qué va a pasar con la población, qué va a pasar con la renta y qué va a pasar con la preferencia por la carne que tienen los consumidores. Y básicamente lo que vamos a tener es un aumento en las 3. Más población, más renta, más preferencia por la carne. En los próximos 25 o 30 años, que es el horizonte temporal, digamos, que analizamos para evaluar el desarrollo o la conveniencia del desarrollo de un sector. 5 años es muy poco, nadie hace nada por una buena perspectiva a 5 años, 100 años es demasiado y no tiene sentido. 25 o 30 años, por eso vamos a estar hablando del 2050, digamos, como referencia para el desarrollo del sector ganadero peruano. Yendo a la población, vamos a tener un crecimiento de la población, pero a ritmo decreciente. Estamos en 8.000 millones de personas, para el 2050 vamos a llegar a unas 10.000 millones de personas. Eso es un incremento en un 20% en la población.
Es decir, si siguiéramos comiendo lo mismo que comemos ahora, vamos a necesitar un 20% más de comida en ese sentido. Y va a ser un crecimiento heterogéneo. Lo que comentaban hace un rato, los países desarrollados ya se están enlenteciendo y los países que siguen creciendo son los países de renta baja, principalmente África, un poco también en Asia, y los países desarrollados ya estabilizando su población. Esos países, ahora después lo vamos a ver, pero en promedio el consumo mundial de carne son 10 kilos por persona. Hay algunos países como Uruguay, Paraguay, Argentina, que tenemos un consumo muy alto, entre 30 y 50 kilos de carne por persona. Y hay otros países, como por ejemplo China, que tienen consumos bastante más abajo, de 6 kilos por persona. ¿Está bien? Entonces, esas son algunas cosas que tenemos que empezar a entender. Cuando estamos hablando de crecimiento de la población, los países que van a seguir creciendo son los países en vías de desarrollo que tienen un consumo hoy por hoy bajo de carne. En términos de renta, lo que vemos es un crecimiento sostenido de la renta. Desde hace 100 años tenemos un crecimiento sostenido de la renta. Acá lo que se ve en esta gráfica es, en la gráfica de arriba, la cantidad de población hace 100 años que vivía por debajo de la línea de pobreza, que llegaba a un 60%, o sea, 60% de la población hace 100 años vivía por debajo de la línea de extrema pobreza, que eso es con menos de $2 por día. Hoy en día, esa proporción está abajo del 10%, es decir, en los últimos 100 años nos hemos manejado para crecer la cantidad de población, cuadriplicar la cantidad de población y además bajar la proporción que vive por debajo de niveles de pobreza extrema. Proyectando hacia el 2050, se espera un crecimiento de un 70% del PBI per cápita. Es decir, vamos a tener todavía un crecimiento en el nivel de renta de los distintos países. Naturalmente, con un enlentecimiento en los países desarrollados, que ya están en niveles más altos y van a crecer, su nivel de renta va a crecer más lento, y un nivel de crecimiento mucho más fuerte en los países en desarrollo. Tercer punto, preferencia por la carne. Esto ya está probado de 1000 formas distintas y por muchísimas estadísticas. Cuanto más dinero tiene la población, más quiere comer carne. Eso está probado. Acá lo que se ve en esta gráfica son los kilos de proteína animal, los kilos de carne, de consumo de carne, de todas las carnes, de los países en función de su renta per cápita. Cuanto más crece la renta, más carne consume la población. Entonces, juntamos todos esos factores y lo que tenemos, la estimación es que más o menos se estima que para el 2050 se necesitará un 60% más de proteína animal en el mundo. ¿Bien? Eso es uno de los principales, digamos, drivers que hay que entender cuando se piensa en desarrollar un sector. ¿Va a estar la demanda para esto, sí o no? Bueno, sí, vamos a tener más población, que va a tener más renta, y que cuando tiene más renta prefiere carne. ¿Está bien? ¿Por qué prefiere carne? Bueno, son muchos los motivos. No vamos a ahondar mucho en esto, pero simplemente, muy brevemente, la preferencia por la carne que tiene la gente está muy bien fundada. El primer elemento es por razones evolutivas. Somos quienes somos hoy porque consumimos carne. Hace 3 millones de años empezamos a comer carne. Eso nos dio una disponibilidad mucho más alta de calorías en la ingesta. Dejamos de consumir tantos vegetales, que era lo que hacíamos, y por eso se nos achicaron las mandíbulas y le dio espacio al cráneo para crecer para atrás y agrandar nuestro cerebro. Esa es la primera razón del por qué la preferencia por la carne. Creció 3 veces nuestro cerebro gracias a eso, cuando empezamos a comer carne cocinada, o sea, cocida, y cortada. Ese es el otro elemento. Segundo, por temas nutricionales. Esto también está probado. Tenemos estudios en todo el mundo y en particular en Uruguay de la importancia a nivel nutricional de la carne, en particular en mujeres embarazadas. Cuando están gestando vida, la formación de los tubos neuronales, digamos, que permite la ferritina, el hierro hemínico y demás, para proteger esos tubos neuronales, no puede ser sustituida con otros alimentos. Es la carne la que te lo da. ¿Está bien? Y no consumir carne genera otro montón de problemas
o te expone, digamos, a otro montón de riesgos en la vida del bebé. Además de la vitamina B12 y algunos aminoácidos, ¿no? Tercero, por tema de salud. O sea, en una población que envejece, que cada vez tiene mayor expectativa de vida, los temas de pérdida de masa muscular pasan a ser un tema recurrente. Y la forma de evitar la pérdida de masa muscular es comiendo carne y haciendo ejercicio. Entonces, tiene sentido también desde ese punto de vista. Y por último, algo que creo que todos disfrutamos es juntarnos a comer un asado y generar conversaciones alrededor de la carne, ¿no? Un tema de unión de la comunidad, digamos, por así decirlo, que difícilmente se den las mismas anécdotas o las mismas juntadas alrededor de una hoja de lechuga, por decir algo. Entonces, la preferencia por la carne está muy bien fundada y va a seguir estando. No es algo pasajero, no es una moda, no es algo que en los próximos 10, 20 años va a dejar. Es algo que está muy bien fundado y muy bien arraigado en quiénes somos hoy. Conclusión de esta primera parte, el mundo demandará más carne. La pregunta es, ¿quién la va a producir? Y ahí es cuando nos metemos en los drivers de la oferta. Cuando nos metemos en los drivers de la oferta, lo primero que tenemos que entender es la dotación de recursos naturales. Lo segundo son las innovaciones o los incrementos de productividad, los procesos que hacemos sobre esos recursos naturales. Y por último, temas de cuidado ambiental que naturalmente tenemos que tener. El primer factor clave, entonces, a entender son la dotación de tierra, las hectáreas por habitante. Acá les pongo el gráfico de la izquierda. Lo que muestra es el ratio de hectáreas por habitante que tiene un país. Hectáreas arables, ¿no?, con potencial agrícola o ganadero que tiene un país. Y básicamente lo que vemos es que para ser autosuficiente, un país necesita 0.5, 0.6 hectáreas por habitante. ¿Qué quiere decir? Que si tengo más de eso, voy a ser superhabitario, voy a producir más alimentos de los que necesito y por lo tanto voy a poder exportarlos al mundo y usarlos para generar divisas y demás. Si tengo menos, voy a ser un importador neto. Entonces voy a tener que hacer otro montón de cosas en mi economía para conseguir esos alimentos que estoy buscando. Uruguay, bueno, tiene una dotación altísima, estamos en 5 hectáreas por habitante, entre 4,5 y 5 hectáreas por habitante. Precisamos 0,5 y eso es lo que explica por qué el 80 o 90% de nuestra producción de alimentos se va a los mercados exteriores. Perú está en una posición también interesante. Está entre 1 y 1,5 hectáreas por habitante. Es decir, tiene el potencial de ser superhabitario y exportar. Y un dato, además, un dato adicional, esto no incluye la producción marina. Es decir, si nosotros, que en el caso de Perú es relevante, en el caso de Uruguay no. O de otros países no es relevante. En el caso de Perú sí. Entonces, ese número, si lo ajustamos y lo corregimos por producción marítima, sería todavía más alto. Entonces, Perú está en condiciones de generar ese superávit para exportar. El segundo elemento, además de tierra, es agua. Si no tenemos un régimen hídrico apropiado, estamos complicados y Perú también lo tiene. O sea, Perú tiene un régimen de aguas, obviamente hay regiones y demás, no me estoy metiendo al detalle todavía, pero en la dotación de agua sale bien parado y eso lo ves cuando mirás estas dos cosas en su conjunto. Vos tenés los grupos de países agrupados, digamos, según las zonas, ¿no? En la franja izquierda roja están los que tienen poca agua y mucha dotación de tierra. En la franja celeste abajo sería poca tierra en proporción y mucha agua. Perú, naturalmente, al igual que Brasil, tiene el Amazonas, entonces tiene una gran extensión que tiene bosque y por eso en porcentaje sale abajo, pero en realidad en cantidad de hectáreas por población sigue estando bien. ¿Bien? Entonces, la combinación de partida de los países es importante. ¿Por qué es importante? Por esto. Cuando nosotros miramos la tierra necesaria para producir 1 kilo de carne, según la especie que estemos mirando, lo que vemos es que la carne de vaca requiere muchísima más extensión que la de cerdo o la de pollo. Entonces, si vamos a estar hablando de queremos producir carne vacuna que dé para alimentar a nuestra población, que dé para incrementar los consumos internos y demás, y encima exportar, bueno, vamos a necesitar un régimen de pasturas y un régimen de extensión
importante. Bien. Y esta es una de las principales limitantes también para nuestros competidores. Porque uno tranquilamente podría decir, bueno, si es tan demandada realmente la carne vacuna, ¿por qué no hay más personas que lo produzcan? Bueno, porque no es tan sencillo encontrar espacio suficiente con régimen de pasturas y de lluvias necesario, digamos, para generar esa producción. Así que esto es un elemento clave a tener en cuenta. Cuando vemos lo que ha sido el crecimiento de la producción en los últimos 40 años, hay varias cosas a tener en cuenta allí. Primero, que hemos crecido sistemáticamente en la producción de todas las carnes. La principal es la de pescado, no de caza, digamos, cautiva, sino de granjas en Asia, principalmente, granjas acuáticas en Asia. Le sigue enseguida el pollo, que en los últimos años se ha despegado del cerdo. La fiebre porcina africana en China tuvo algo que ver. Y después venimos nosotros, después viene la ganadería, con 76 millones de toneladas más o menos producidas a nivel mundial. Parte de lo que explica esto tiene que ver, entre otras cosas, con lo que ya dijimos, con la disponibilidad de tierra y demás que es necesaria. También tiene que ver con la eficiencia en la conversión del grano. Allí abajo, cada uno de esos dibujitos tiene el factor de conversión de cada una de estas carnes. Se necesita 1,1 kilos de granos para generar 1 kilo de pescado, 1,7 kilos de granos para generar 1 kilo de pollo, 3,5 para generar 1 kilo de cerdo, y la carne necesitamos entre 7 y 10 kilos dependiendo de las razas y dependiendo, no me quiero meter mucho con ese tema, pero el tema de la eficiencia en la conversión es también un tema, un factor limitante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la eficiencia en la conversión y después la verticalización de la cadena, qué tan fácil es generar una cadena, es otra de las limitantes que tenemos que tener en cuenta al momento de ver quién puede producir esa carne que se va a necesitar. La cadena de carne vacuna no es una cadena larga, es una cadena que no es tan fácilmente verticalizable y que necesita una tradición ganadera, necesita gente que lo produzca en la cría, después en el engorde, es decir, es una cadena larga y difícil de articular. Eso es un desafío para nosotros que estamos intentando desarrollar estas cadenas, o los países de Sudamérica que estemos intentando desarrollar esas cadenas, pero es también una oportunidad porque ya tenemos una experiencia, no estamos intentando hacerlo desde cero. Y es algo que nos va a proteger el día de mañana cuando haya competidores que se quieran poner en este negocio en otras partes del mundo y que no tengan la tradición ganadera, que no tengan armado mínimamente los sistemas y demás. Es decir, no es algo que uno puede venir y poner una planta de producción de carne vacuna como sí lo puede hacer de repente con el pollo. O sea, el pollo es mucho más fácilmente verticalizable que la producción de carne bovina. Bien. Naturalmente, ese crecimiento vamos a tener, en ese crecimiento, digamos que vamos a intentar generar, vamos a tener restricciones, sobre todo desde el punto de vista ambiental, o sea, naturalmente no es ajeno a ninguno de nosotros las restricciones desde el punto de vista ambiental, las distintas amenazas, todas las presiones que hay de distintos lados para cuidar el medio ambiente en la producción. Ahí en la izquierda les pongo uno de los marcos de referencia, que es los 9 límites del planeta, que se le llaman, donde están todos los temas de biodiversidad, calentamiento global, ciclo de los nutrientes, ciclo del fósforo, del nitrógeno y demás, que son temas a tener en cuenta. Y también están los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que es otra de las cosas de los marcos a tener en cuenta, que dentro de los objetivos, algunas de las cosas que están son, por ejemplo, erradicar el hambre. Erradicar el hambre, somos parte de la solución. Está eliminar la pobreza, somos parte de la solución. La cadena ganadera es una de las que más desarrollo económico genera porque tiene muchos derrames en los distintos eslabones. Entonces, vamos a tener un desafío para crecer con las restricciones naturales. No hay que tenerle miedo, es simplemente sentarse, mirar cómo hacerlo. Pero tenemos de este lado también algunas cosas que podemos adoptar para la defensa de nuestra producción y de nuestro desarrollo. Naturalmente lo que hay que hacer es encontrar un balance, ¿no? A su vez, mínimamente, porque entiendo que mañana van a charlar un poco más de estos temas, pero
Se ha planteado también en el último tiempo una falsa dicotomía entre la producción ganadera y el cuidado del ambiente. Acá les dejo simplemente un mapita que es un resumen de algo que el expositor colombiano habló desde su experiencia personal. Este mapa muestra las áreas desertificadas, el de arriba, ¿no? Muestra las áreas desertificadas que hay en el mundo. 2/3 de la superficie del planeta se encuentran en proceso de desertificación. ¿Está bien? Alan Savory, que es un académico, emprendedor y expositor y demás, una figura mundial, ha probado cómo la ganadería, bien manejada, puede regenerar el desarrollo de las pasturas en sistemas degradados. Lo que está abajo es una foto que es un mismo terreno que estaba desertificado, le puso un alambrado, lo dejó sin animales en un lado y le puso animales en el otro con distintos sistemas de manejo y demás, y probó cómo se pueden regenerar las pasturas en un sistema desertificado. Entonces, y a la derecha está una foto de Línea, que es un instituto uruguayo, donde muestra básicamente cómo cuanto más pasto tenemos en los suelos, más raíces tenemos también, que funciona para el secuestro de carbono y demás. Es decir, es una falsa dicotomía el tema de producción ganadera o cuidado del ambiente. La ganadería puede ser la solución tranquilamente a temas de desertificación, de secuestro de carbono y demás. ¿Está bien? Otro tema vinculado a los temas de ambiente son las emisiones de CO2, famosas y muy sobre la lupa a partir del Acuerdo de París del 2015. Y les voy a contar el caso, digamos, con una anécdota, que es el caso de Uruguay. Uruguay se comprometió a reducir sus emisiones, tomando como referencia las emisiones que tenía en 1990 y demás, reducir las emisiones que generaba el país y la ganadería. Gran parte de las emisiones, de la reducción de emisiones que hizo Uruguay, lo hizo de forma indirecta, incrementando su producción. Parece una contradicción, pero no lo es. Si uno va a la ciencia básica, lo que ve es cuanto más rápido crecen los animales, menos emiten por kilogramo de carne producida. Entonces Uruguay logró bajar un 30%, o sea, de 0,8 kilos de metano por kilo de carne producida, de 0,8 a 0,5, solo mediante el incremento, o solo no digo, pero mediante el incremento de su producción, de la productividad. Todavía nos queda un poco más que tenemos que alcanzar con el nuevo compromiso que hicimos para el 2050, que probablemente no lo logremos hacer de forma indirecta, simplemente mejorando el consumo, digamos, a través de granos y demás de los animales, como hicimos hasta ahora, sino que se necesiten mejoras directas con la calidad de la comida, el uso de aditivos, mejora genética y demás. Pero, de nuevo, lo que quiero marcar es, en el caso nuestro, una mejora desde el punto de vista comercial, que fue la cuota 481, que nos llevó a darle granos a los animales, nos permitió reducir la intensidad de las emisiones. ¿Está bien? Y esto en realidad tiene la raíz en un malentendido que nos hizo perder bastante tiempo, que tiene que ver con el ciclo del carbono. La FAO, cuando arrancó en 2006 con la larga sombra del ganado, estableció que la ganadería era responsable por el 18% de las emisiones a nivel mundial, luego fue corrigiendo y ahora estamos en 12%, en breve estaremos en el 10%, cuando se incorporen, digamos, otras correcciones que son necesarias. Y hay algunos académicos del mundo, el doctor Frank Midler, por ejemplo, que lo que en realidad están bajo la pista de decir, en realidad lo que sucede con el metano, la vaca come el pasto, el metano va a la atmósfera, pero se mantiene como metano solo 12 años, luego se transforma en carbono que es absorbido nuevamente por las pasturas. Es decir, si uno no está incrementando su stock de ganado permanentemente, no está incrementando tampoco la cantidad de CO2 que tira a la atmósfera. Si uno tiene un stock estable, en realidad no estás contribuyendo con carbono a la atmósfera, con lo cual, si yo mantengo un stock estable y encima agarro y hago mejoras,
en el sistema productivo o de todas las otras que veníamos hablando, podemos incluso hablar de secuestro de carbono, y creo que hay algunos speakers que van a hablar del tema de secuestro de carbono y de bonos de carbono que pueden generarse a partir de eso y demás, más allá de otras discusiones más de fondo que también se podrían dar vinculadas a este tema, ¿no? Y esto obviamente que es distinto que el tratamiento que se le da a los combustibles fósiles o la energía, ¿está bien? Otro punto que por ahí en algún lado se mencionó y que es muy recurrente en estos temas es, bueno, la carne sintética que puede venir a salvar el mundo. La realidad es que cuando vos mirás la carne sintética, primero, ya dijimos que vamos a necesitar un 60% más de carne, es decir, cualquiera que quiera arrimar un 5%, un 10% de market share para cubrir esa demanda es bienvenido y hay lugar para todos. Aún así, las claims que hace la carne sintética desde el punto de vista ambiental ya están probados que aún representando un 5% del market share no representaría una reducción, digamos, representaría una reducción de un 0,01 de todas las emisiones totales. Es decir, desde el punto de vista ambiental, la carne sintética no tiene ningún sentido y aún tiene enormes desafíos desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de la confianza de los consumidores para ganar ese espacio. Así que no tengo ningún problema con la carne sintética, que intente, igual que todos nosotros, ganar el espacio en el consumidor. Ahí a la derecha simplemente les dejo una lista de todos los ingredientes que tiene esa carne sintética cuando lo consumen. Son 22 ingredientes que tienen la carne sintética, una de esas hamburguesas. Entonces, desde el punto de vista de la confianza de los consumidores, de la salud, es un partido que todavía está por disputarse. Bien, ¿cuál es el mensaje de esto entonces? La expansión de la oferta de carne estará limitada, ¿está bien? Y los países que puedan producir más, como es el caso de Perú, o como es el caso de otros países de Latinoamérica, tienen una gran oportunidad. Hay que ver cómo se aprovecha, y ahora vamos a conversar un poco de eso. Segundo bloque, quiero hablarles un poco de cuáles son los grandes players de este comercio mundial de carne. Lo primero que hay que entender, para entender el comercio, es el balance de carne. Acá tienen un gráfico donde les muestra por continente cuál es el balance de carne que tiene cada continente. Es bastante evidente que el comercio va a ser entre Sudamérica principalmente, o entre América y Asia, ¿no? La región con más déficit de carne es Asia, le faltan 7 millones de toneladas con respecto a lo que consume, ¿no? Produce 7 millones menos de toneladas que lo que consume. Y las regiones superavitarias son Sudamérica y Oceanía, básicamente. Tenemos el caso de Estados Unidos, que es un caso raro, donde exporta cortes caros e importa carne para hacer trimming, para hacer hamburguesas. Entonces, Estados Unidos es un gran exportador y un gran importador, pero bueno, ahora vamos a conversar un poquito de eso. Cuando vamos a la producción, si miran la producción de carne, arriba a la derecha, la producción de carne del mundo es más o menos 50% a pasto y 50% a grano, pero el comercio tiene una intensidad mayor todavía del tema pasto. El 70% es a pasto y el 30% es a grano. Y eso tiene que ver con la dificultad también de generar pasturas, ¿no? Cuando un país tiene pasturas, las aprovechan a través del comercio, ¿no? Ese balance es el que determina los flujos comerciales. Después, cuando miramos cuáles son los grandes importadores y exportadores, lo que vamos a ver en realidad es un detalle de esto, ¿está bien? Y un punto que es importante también. Asia es el que necesita esa carne que podemos producir. Ahí es donde tenemos que ir a buscar. Ellos son los que están necesitando. Hay otros comercios que son sin duda muy atractivos. Ejemplo, Europa es un muy buen mercado para ciertos cortes, pero la realidad es que Europa está en relativo balance entre lo que produce. O sea, no es que necesita desesperadamente. Por eso es la explicación de las cuotas en los aranceles para entrar, los aranceles altos, las barreras no arancelarias de las que vamos a hablar ahora. Bien, si miramos el total del comercio de carne, la carne en sí son unos 9 millones de toneladas en peso embarque, que si lo haces en peso canal, que es una conversión, digamos ahí, son unas 12 millones de toneladas. El grueso del comercio de carne es congelada y sin hueso. La carne enfriada o con hueso o mismo las menudencias son segmentos menores, importantes pero menores. Lo que hay que entender para entender el grueso es el comercio de carne congelada y sin hueso.
el 93% del valor que se comercia es carne, el 7% son menudencias. ¿Bien? Cuando vamos a la demanda y miramos, bueno, cuál es la segmentación, dónde están esos mercados, cuáles son los que importan, lo que tenemos son dos grandes grupos, básicamente. Acá lo que están viendo es en el porcentaje de proteína animal que consume cada país en función de la proteína total que consumen en el eje vertical y en el eje horizontal la renta de esos países. Y básicamente lo que tenemos son dos grandes grupos. Un grupo de países desarrollados, que tienen un consumo alto de proteínas, donde la tiene una demanda estable, una renta alta, y en general piden producto más sofisticado y en general van a ver que van a estar pidiendo más cosas sobre el producto. Van a querer que les asegures la sostenibilidad o la trazabilidad o el balance de carbono o el bienestar animal hace unos años. Es decir, siempre están como agregándole componentes a lo que quieren consumir. Y después tenés otro grupo de países emergentes donde vos tenés una demanda que no está estable, está en crecimiento, es volátil, ¿está bien? Porque sufre los vaivenes, digamos, que sufren las economías de esos países. Pero su foco no está en esos temas que veníamos hablando, más sofisticados, sino que el foco está en seguridad alimentaria, el foco está en temas de inocuidad. Es decir, son demandas bien distintas que hay que entenderlas de forma distinta y tratarlas de forma distinta, básicamente. Cuando vamos a la importación de carne, lo que vemos es que es una demanda, es una importación que está bastante concentrada. El actor principal es China, con casi el 35% del mercado, que tiene una particularidad China. No solo es un mercado de gran volumen, sino que es un mercado que valoriza mucho los cortes más duros, digamos, que de repente se pagan menos en el mercado local. Y eso tiene que ver con tradiciones culinarias, digamos, hacen hot pot o procesos, digamos, de cocción que duran horas, entonces cualquier carne que es dura se transforma eventualmente en blanda, entonces valorizan mucho esos cortes que en el mercado local de repente no se valorizan tanto. Estados Unidos, como les dije, en realidad exportan sus cortes caros e importan trimming para hacer hamburguesas y le gusta mucho el trimming de Sudamérica porque es un trimming mayormente a pasto, que es magro, que lo pueden usar para mezclar con su carne que es más de feedlot y que tiene más grasa, entonces logran el balance. Japón y Corea, que tienen un consumo más bien de carne, o sea, valoran mucho el marbling y tiene ciertas características, por eso el Wagyu son algunas de sus razas. Bueno, la Unión Europea, como decíamos, en general tiene cortes finos y demás, pero eso es un poco un pantallazo, digamos, de lo que es la importación de carne. Cuando vamos a la importación de menudencias, paso rápido esto, simplemente para que vean, las menudencias es un mercado que está bastante dominado por el mercado asiático y sobre todo en Asia lo que tienen es que valorizan mucho algunas menudencias en particular que de repente acá no les damos tanta bolilla. El caso clásico, ahora vamos a hablar, pero es el de Japón con la lengua. El Japón con la lengua de repente se paga 2 o 3 veces más de lo que pagan en los mercados locales. ¿Bien? Cuando miramos las importaciones de carne específicamente de China, vemos algo muy interesante. Lo primero es que vemos una altísima dependencia de Brasil y esa dependencia es bilateral, es decir, Brasil exporta gran parte de su carne a China y China importa gran parte de su carne de Brasil. Y ahí lo que hay es una gran alianza estratégica que trasciende además los temas comerciales y eso hay que entenderlo. Pero un segundo punto que es bastante interesante es que el 75%, más del 75% en realidad, de la carne que importa China proviene del Mercosur, de Sudamérica. Eso es algo bien interesante para Perú también. Es decir, no es que tenés que abrir un mercado donde sos desconocido, en realidad sos uno más que te sumás al grupo de los que le exportan a China y tenés experiencia comparada regional para aprender de cómo son esos procesos, de cómo se llega, cómo se entra, con qué cosas sí, con qué cosas no. Y te encontrás con un montón de cosas interesantes, digamos, cuando aprendés de eso de tus pares. Por poner una anécdota, que no voy a decir el nombre de quién fue, pero me dice, antes exportábamos carne con hueso, ahora exportamos hueso con carne, porque lo usan para sus sopas y demás. Es decir, hay un montón de cosas, lo mismo con los tendones, hay muchísimas cosas que Perú puede aprender de la experiencia de sus pares regionales. Cuando vas al perfil de los exportadores, en realidad lo que ves son, bueno, Brasil
es el número 1 del mundo, que lo que tiene son razas más bien de cebú y cruzas, más bien de pasto. Luego Australia, que tiene ya un poco más de participación de grano, y en realidad tiene razas europeas y wagyu. Después viene India, que es un caso un poco extraño porque es exportación de búfalo, no es estrictamente carne vacuna, pero hemos encontrado que en los segmentos más altos, si se quiere, de carne de búfalo, se toca con los segmentos más bajos de carne vacuna y son competencia. Entonces hay que tenerlo en cuenta también y eso es prácticamente 100% a pasto. Después tenés Estados Unidos, que lo que tiene son razas europeas y es más bien 80% grano. Después viene Argentina con razas británicas y es bastante parecido a Uruguay con 80% a pasto. Nueva Zelanda es prácticamente lo mismo que Australia o muy similar. Unión Europea, obviamente, bueno, ya lo comenté. Canadá muy parecido a Estados Unidos con algunas particularidades y luego Uruguay y Paraguay con razas británicas y cebú más bien a pasto, ¿no? Bien, entonces, para cerrar esta parte, el comercio internacional, el mensaje es el comercio internacional está dominado por grandes jugadores. Cada país tiene que definir cuál es la posición que quiere y que puede ocupar, ¿está bien? Y eso es un trabajo que tiene que hacer Perú, sus ganaderos, su sector industrial, su gobierno de forma coordinada para decir, bueno, cuál es el lugar que vamos a intentar ocupar, porque eso naturalmente requiere esfuerzos coordinados, ¿no? Bien, un punto que se van a encontrar cuando salgan a ese mundo a intentar comerciar y venderle su carne, es que se van a encontrar un mundo lejos del ideal, ¿no? El mundo ideal sería un mundo que no tiene barreras arancelarias y que no tiene barreras pararancelarias. Lo que se van a encontrar en la realidad es un mundo bastante más complejo, que luce así. Este gráfico lo que tiene son, en cada pelotita es un código arancelario. O sea, acá están listados básicamente todos los productos que se comercian en el mundo. Cada producto tiene un código. El código de la carne es el 02. El código de la leche es el 04. Y lo que tienen en el eje vertical es las medidas no arancelarias que se le aplican a los distintos productos. Y en el eje, es en el eje vertical. Y en el eje horizontal, el arancel que se le cobra en promedio a los productos de esos códigos. Lo que están viendo ahí es que la carne y la leche son los productos que tienen más barreras no arancelarias y que se les cobra más aranceles. En los aranceles es algo que es bastante transparente, las barreras no arancelarias son bastante más grises y es algo que hay que ir descubriendo a medida que vayan intentando abrir los distintos mercados y colocar los distintos productos. ¿Bien? Y obviamente en el acceso comercial van a encontrarse con distintas etapas. Esto es una clasificación propia, donde básicamente lo que vemos es decir, bueno, no es lo mismo comerciar con unos países que con otros, y cuando uno empieza un proceso de exportación o de colocaciones comerciales y demás, en general lo que te vas a encontrar son con grados de dificultad en cada una de las etapas que tenés. En la primera etapa lo natural es ir por terceros mercados, típicamente el más grande, como veníamos hablando, es China, en el pasado fue Rusia, ahora ya no lo es tanto, pero son países que tienen un comercio, o sea, posibilitan o facilitan un comercio bastante más fluido. En una segunda etapa, un segundo nivel, tenés ya Unión Europea, Chile, Israel, con el kosher, o la mayoría de los países halal, que también tenés dentro de los países halal una cierta apertura también, hay algunos más fáciles, otros más difíciles, pero que tienen mayores exigencias que los del nivel 1. Y después arriba de eso ya te vas a los países del NAFTA, Estados Unidos, Canadá y México, y por último Japón y Corea, que son los más difíciles. ¿Por qué comento esto? Porque no tiene sentido, si uno está pensando en empezar a exportar, ir por los niveles más altos cuando no tengo abierto todavía los niveles más bajos, ¿no? Eso sería un poco el mensaje que quiero transmitirles con este punto. Yendo ya, esto voy a pasar muy rápido, esto es un índice que nosotros desarrollamos de acceso de mercados, digamos, que tiene cada país. El acceso teórico no es lo mismo que el acceso efectivo. Una cosa, uno puede en teoría tener abierto un mercado, pero no logra penetrar por algún motivo, y eso es un elemento a tener en cuenta. Y este es otro índice que desarrollamos, que es de atractivo de mercados. Esto está hecho para un país sudamericano, no importa cuál, donde analizamos 180 países y decimos, bueno, ¿qué tan atractivo es esos países para la exportación?
Y ahí lo que miramos son, bueno, cuál es el volumen de ese país, si ha venido creciendo o no, si tiene aranceles o no, cuál es el precio que paga, cuál es el riesgo que tiene, cuál es el posicionamiento actual que tiene Uruguay o pasado que ha tenido Uruguay. Entonces, en función de eso, vemos qué tan atractivos son esos mercados. ¿Para qué? Para coordinar esfuerzos. La apertura de mercados o las colocaciones comerciales no es algo que hacen solas las empresas privadas. Necesita coordinación con el sector público y necesita coordinación de varios agentes. Si nosotros vamos a invertir plata en abrir mercados con misiones diplomáticas, con participación en ferias, con un montón de cosas, mejor que sea en los países que prometen una rentabilidad mayor, que en este caso serían los que tienen un mayor índice, digamos, en este cálculo, ¿no? Bien, mencionando brevemente el caso de la trazabilidad para Uruguay. La trazabilidad lo que ha sido para nosotros es una gran palanca comercial, básicamente. O sea, con la trazabilidad lo que hemos logrado es, sumado a otras cosas, mejorar en temas de acceso comercial y colocación comercial. Un ejemplo que les pongo ahí es que en 2022 Uruguay, que vacuna contra la aftosa, logró abrir el mercado de Japón y colocar lengua en Japón. Algo que en el pasado era impensado y era en ese momento el único país que lo había logrado. Que como les había dicho, la lengua tiene un sobreprecio importantísimo, ¿no? Y eso lo logramos, entre otras cosas, porque tenemos una trazabilidad del producto que nos permite decir, bueno, dónde estuvieron esos animales, por qué predios pasaron, ¿no? Y tener una confiabilidad sobre todo el sistema que nos permitió hacer las tareas diplomáticas y de diplomacia sanitaria, sobre todo, para demostrar, junto con otro montón de cosas, eso. Lo segundo que les muestro ahí a la derecha es una plataforma desarrollada por Uruguay en los últimos años para responder a las demandas de la Unión Europea, la normativa EUDR, que era de deforestación europea, básicamente que decía, Europa decía, no vamos a comprar ningún producto que provenga de áreas que han sido deforestadas. ¿Está bien? Prometieron implementar esa normativa, no lo pudieron cumplir ni ellos mismos, entonces la han venido pateando para adelante. Pero Uruguay sí logró desarrollar, gracias a la trazabilidad, una herramienta que demuestra, básicamente, para cada embarque, demuestra los predios por los cuales pasó el ganado que se está vendiendo. ¿Está bien? Y eso es lo que nos permite a nosotros, el día de mañana, cuando se implemente esa normativa, presentar con cada contenedor dónde está, por dónde pasó ese embarque. ¿Bien? Cerrando, la oportunidad para Perú. La gran oportunidad que tiene Perú es un término que nosotros utilizamos que se llama leapfrogging, que es como el salto de rana, que básicamente en lo que consiste es un país que está iniciando su proceso de exportación y de desarrollo de la cadena y demás, no tiene, o mejor dicho, puede aprender de la experiencia pasada de sus pares regionales y no solo eso, puede incorporar tecnologías que antes quizás no estaban disponibles para los países cuando se desarrollaron. En el caso que veníamos hablando de la trazabilidad, el sistema de trazabilidad de Uruguay tiene casi 20 años, se hizo sobre una tecnología vigente en aquel momento y se ha ido actualizando. Probablemente las soluciones que encuentre Perú sean distintas. O en los temas de pesaje de animales y conteo, hay algunas empresas ahora que conocemos que están desarrollando conteo de animales y pesaje a través de drones con inteligencia artificial, estimando el peso de los animales y demás. Bueno, esas tecnologías están disponibles ahora y no estaban disponibles antes. Entrar tarde a veces al ruedo nos puede dar alguna de estas ventajas de leapfrogging, de aprender de los errores de otros y de incorporar tecnologías nuevas. Y nosotros creemos que Perú tiene, dentro de la oportunidad que tiene, lo que tiene que hacer es explotar las características únicas que tiene. En primer lugar, obviamente es necesario incrementar el stock e intensificar la producción, pero después fortalecer el sector industrial, tanto para el mercado interno como para exportación. Ningún país se hizo exportador de carne sin haber desarrollado apropiadamente su mercado interno primero. Tenés que tener un estándar único entre lo que es tu mercado interno y lo que es tu estándar de exportación. No quiere decir que se vayan a consumir los mismos cortes, pero en temas de frío, de inocuidad, de seriedad de los distintos agentes frigoríficos y demás, tiene que ser el mismo estándar. Entonces, eso es algo bien importante.
Y aparte ese mercado interno va a ser también, no solo que va a ser rentable, digamos, porque no tenés costo de transporte, no tenés otras cosas, sino que también va a ser el primer promotor de tu producto. O sea, vos vas a tener un producto en el mercado interno que va a ser promovido a través de los canales que quieran, de qué buena que está la carne peruana, ¿no? Y ahí Perú también tiene otro tema, que es una oportunidad, que es el distintivo de la culinaria peruana. La culinaria peruana, reconocida en todo el mundo, está muy cerca del consumidor. Perú tiene la posibilidad de desarrollar su ganadería en contacto directo con ese consumidor y con la culinaria, dándole un espacio, digamos, a ese producto. Además, bueno, ya lo mencionamos suficiente, explorar el mercado chino, manteniendo el énfasis en el cuidado y conciencia ambiental de Perú, fortalecer la institucionalidad y todos los bienes públicos, que hay un espacio grande, digamos, ahí para bienes públicos y para institucionalidad fuerte que le dé soporte a los privados, aprovechar los acuerdos comerciales existentes y profundizarlos. Perú tiene una posición desde el punto de vista de acuerdos comerciales muy superior a lo que tiene Uruguay, por ejemplo. En el momento que ustedes desarrollen su ganadería de exportación, van a estar en una posición muchísimo mejor que Uruguay o que otros. Y también, de la mano de eso, el tema de la ubicación geográfica. La ventaja logística que pueden tener ustedes de cara a mirar a Asia es muy superior que la que tenemos otros de los países que hemos desarrollado la ganadería. Bien, entonces esas son algunas de las pistas, digamos, o de los comentarios que me parecía interesante hacer de cara al desarrollo de la ganadería peruana. Ya cerrando, esta es una noticia de hace unas semanas. Perú da la sorpresa y gana el Campeonato Mundial de Carne de Argentina. Con cortes a grano, no sé si fue, no me acuerdo, fue bife angosto, ahí está. Con bife angosto, Perú ganó en el Campeonato Mundial de Carnes. Es decir, ya tiene Perú casos de excelencia en la producción. Lo que se necesita ahora es potenciar el sistema en su conjunto de forma coordinada. Pero en la excelencia ya hay casos de excelencia, es decir, no tenemos que inventar nada, son cosas que ya suceden. Y ese sistema, digamos, que hay que desarrollar, obviamente requiere coordinación. Lo que vemos ahora, y lo que estamos hablando ahora, de lo visible es la exportación, pero abajo de eso, abajo del iceberg, hay otro montón de cosas que requieren desarrollo y coordinación entre las distintas partes. Sanidad, alimentación, eficiencia reproductiva, genética, inocuidad, trazabilidad, etc. ¿Está bien? Así que bueno, eso es un poco el mensaje de la charla. El desarrollo de la cadena requiere rumbo y liderazgo de los distintos actores y sobre todo coordinación, pero el premio en caso de que lo logren es grande y nosotros estamos convencidos que Perú tiene las condiciones para lograrlo. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la exposición del PhD Caputi. Por favor, las palmas nuevamente por su exposición el día de hoy. A continuación presentaremos la charla magistral Producción de la carne de calidad para exportación a cargo del señor Mario Steinberg Giovannini, fundador de Australia Wagyu Alliance Uruguay, fundada en el 2002 en sociedad con Mazda Wagyu Internacional de Australia, dedicada a la producción genética, al mejoramiento de la carne producida en Latinoamérica. Es consultor para programas de desarrollo de carne de calidad realizado en países como Brasil, básicamente el norte, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, España, Croacia y Nueva Zelanda. Las palmas, por favor, para nuestro expositor. Se me fue, disculpe. Aquí tiene Sí. Hola, muchas gracias. Bueno, creo que hablamos de carne, hablamos de animales, de razas. Y bueno, yo les cuento un secreto. Yo de vacas, yo vengo de una familia de industriales. Química, metalúrgica, y después seguí en la parte láctea, en el tema de equipos sofisticados en la industria láctea. Y por casualidad descubrí este tema en Australia. Tenía que viajar mucho a Australia y bueno, y vi el tema de la carne de calidad, cómo clasificar la carne, cómo lograr producir carne de calidad. Y una cosa que, antes de empezar esta charla, me acuerdo que en el 2004, 2005, en una conferencia que di en Chile por esto, yo le decía a los chilenos,
ustedes tienen 0,2 vacas por habitante. Produzcan alta calidad para exportar a unos precios espectaculares, porque Chile es un país que no tiene aranceles en ningún país, e importen la carne de consumo interno. Pero el productor se va a beneficiar porque va a recibir mejor. No sé, pero hoy es lo que hace Chile. Chile exporta la carne que produce, que es muy cara producir en Chile, pero exporta a Corea, que nosotros tenemos 40% de arancel. Ellos no. Manda a Japón, que nosotros tenemos 38% de arancel, y ellos no. O sea, mandan la carne de alta calidad al exterior y el mercado interno lo importan. Paraguay, Brasil, Bolivia, y algo de ellos va para el mercado interno, no todo. Pero es el mensaje que yo quiero dar acá para Perú. Ustedes tienen que producir carne de calidad para exportar, no para el mercado interno, porque es chico el mercado interno, solo Lima come carne. Entonces, yo creo que tiene que estar por ahí el mensaje, más que nada de lo que voy a hablar ahora, que es interesante para lograr cómo y por qué, el por qué se lo estoy diciendo, ¿no? Producir carne de calidad. Sí. No anda. Ok. Esto que ven acá es la auditoría de carnes en Estados Unidos, llegó hasta el 2019. Fíjense, lo que es gris es carne roja. ¿Cómo evolucionó el consumo de carne en Estados Unidos de la carne roja? Arrancó en el 48% y hoy es el 18%. El color rojo intenso es la carne calidad choice, es una carne que presenta marmoreo. Era el 38% y hoy es el 74%. Y la carne celeste, azul, viene a ser la carne de arriba de la carne prime, es la carne Wagyu, que que era el 1% en el 95 y hoy es el 9%. Imagínense en 360 millones de personas cuánto significa esto. Falta. ¿Qué me dice esto? Que esto se está transfiriendo a todos los mercados. La gente quiere comer carne con marmoreo en el exterior. Cada país tiene su cultura, pero si uno quiere exportar, tiene que exportar con carne con marmoreo para recibir un precio mucho mejor que la carne de color gris, que es la carne roja. El marmoreo significa también terneza y es saludable, que ahora vamos a ver con el análisis de las grasas intramusculares y grasa de cobertura, el análisis de las mismas. Entonces partimos de esto, que esto es lo que va a pasar y lo está pasando, y cada vez es terrible, porque la carne roja va para proceso, no va para restaurantes, va para proceso, y por eso tiene un precio muy bajo. No pueden competir con el gigante Brasil, que manda todo para proceso, que es carne cebuina de Nelore. Entonces, los cortes de carne bovina tienen que tener 3 propiedades fundamentales, que es el marbling, o sea, la grasa intramuscular o marmoreo, la terneza, la jugosidad y el sabor. Sin eso no aumenta ni la demanda ni van a conseguir un buen mercado que pague más que la carne común. Cuanto mayor sean estos atributos, mayor es la calidad y mayor precio reciben en el exterior. Le digo la experiencia nuestra, que es así. Bueno, esto es simplemente a nivel anecdótico, el consumo de carne por habitante en los distintos países, siendo Paraguay el principal consumidor de carne por habitante. ¿Ya? Pero
ahí tenemos a Perú. Por eso le digo, esto no es, yo creo que ustedes tienen que enfocar la producción para exportar, por supuesto fomentar el consumo interno, pero con carne importada de menor valor, para exportar carne de alto valor, que el productor reciba mucho más de lo que recibe hoy, que es lo que hacemos en Uruguay. Factores básicos para la evaluación de la calidad de carne. Esto es en Estados Unidos, en Australia, los principales países productores de carne de calidad. ¿Ah? Tenemos, en primer lugar, el porcentaje de grasa intramuscular. O sea, el porcentaje de grasa intramuscular define la calidad de la carne. Cuanto más grasa intramuscular, mayor es la calidad, mayor es el precio. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahí tenemos, ahí en el 0, vendría a ser la carne roja, y en adelante tendríamos un animal de pasturas con suplemento, joven. Ya el 3 es un animal de feedlot, por ejemplo, y en adelante ya pasa a ser guayú, ya pasa a ser una calidad guayú, calidad alta, de alto marmoreo, que tiene su tratamiento, su dieta, pero no es producir guayú. Usted tiene que producir el número 3, que es lo que vale y es lo que pagan más. La terneza de la carne se evalúa con la cuchilla Warner-Brasler, que es una cuchilla, es un aparato que se pone la carne y mide la fuerza de corte, qué presión hay que hacer, cuántos kilos hay que meterle para cortar la carne. O la puede medir también, la terneza puede venir por la edad del animal. En Argentina, mercado interno, mataba animales de 300 kilos, por eso era tiernísima. Nosotros siempre, como dependíamos de la exportación, teníamos que hacer carne, animales de 500 kilos. ¿Ya? O también genéticamente, como decía ahí, animales de más de 500 kilos de 24 meses. Pero ahí hay un tema genético. Pero siempre la grasa intramuscular es el principal factor de calidad de la carne bovina. Siempre. Aquí tenemos la carne, una carne común, sin marmoreo, carne roja, que por supuesto hay mucha gente que le gusta. No quiere decir que en mi país le guste con marmoreo, no. El mercado exterior pide eso. ¿Ya? Y acá tienen, esta foto es de un Nelore, primera cruza aguayo con 500 kilos. Esta foto la saqué de un video que me pasaron de Brasil, de los resultados de la primer faena que hubo Nelore cruza Guayú Colorado en Brasil. Esto ya es segunda cruza y ya tiene una marca en Brasil. Ya venden esta carne con marca en todo Brasil. ¿Ya? Y ahí tienen la cuchilla Warner-Brasler, que está la cuchilla cortando la carne y midiendo la fuerza que hay que hacer para cortar. Entonces, acá tenemos la raza, el bosíndico, ganado tropical, hay que hacer 4,5 kilos para cortar la carne. La raza británica hay que hacer 3 kilos. ¿Está? Esto está en Google, lo pueden sacar. Y el Bos taurus asiático, el Hanwoo de Corea, el Wagyu Black y el Wagyu Akaushi hay que hacer una fuerza de 1,5 kilos. Yo creo que van entendiendo por dónde viene el tema. Es todo nuevo en el mundo. Esto, fíjense que el Wagyu Akaushi entró en Estados Unidos en el año 94 y el negro entró en el año 80. O sea, es el tesoro nacional de Japón que no querían exportarlo a ningún país. Hoy fue el gran evento fue el japonés que metió esas vacas y esos toros en Japón en un avión y los mandó para Estados Unidos. Y ahí empezó el barullo. Bueno, el marmoreo o la grasa intramuscular se mide en el área de ojo de bife en la 5ª o en la 10ª costilla cuando es para Europa. Lo pide así el cliente. Y en la 12ª costilla para Estados Unidos, México y Asia. Porque quieren un bife ancho corto los europeos y un bife angosto largo.
Al revés, los americanos y los mexicanos y Bueno, ahí está. Esto es en Chile, en mis experiencias en Chile. Se cortó en la 10ª costilla y ahí se va a medir el marmoreo que presenta ahí los puntitos de grasa en el comienzo del bife ancho. Nosotros empezamos con eso, midiendo con cartillas australianas. Después compramos ese software que se pone en el celular y se paga se paga por carcasa, hay que pagar un fee por carcasa y le habilitan tantas carcasas Y hoy contratamos un servicio de terceros que se lo dan a todos los frigoríficos para medir el marmoreo de la carne. Eso saca una foto y traduce en un informe el marmoreo. Esto está hecho en la 5ª costilla, porque lo pidió el cliente. ¿Está? Bueno, eso es simplemente los cortes que nosotros, que salen, por nosotros, la verdad que cuando es carne de alta calidad le compran todos los cortes del animal por cliente. Eso es lo bueno de todo esto. No tenemos que mandar el bife ancho a uno, no, van todos, 30 cortes por animal, si no, te quedas sin carne. Porque hay una demanda bestial de esto. Bueno, así lo clasifican en Estados Unidos, siempre por marmoreo. Primero el marmoreo, abundante, moderadamente abundante, esa carne prime. Después tenemos la carne choice, la select y la estándar, ¿no? Entonces, ¿qué producimos hoy? La mayoría de los países de América Latina. Y producimos carne utilidad para procesar, carne estándar, que la roja es carne buena, pero roja, y carne comercial, muy poco choice. Es decir, recién ahora está cambiando en Uruguay, están empezando a enviar carne calidad choice. ¿Tá? Y esto es lo que deberían producir los países. Prime y choice. Esto cambia totalmente el precio de la carne. Porque hay poco, porque hay alta demanda y el gran consumidor es Estados Unidos. Y Europa. Europa pide trazas de marmoreo y si le dan más marmoreo le pagan más. No es producir guayú esto. Esto es producir. Entonces, para lograr esto necesitamos una herramienta genética. Una herramienta genética. Y esa herramienta genética para dar ese salto cualitativo necesitamos un Bos taurus, o sea, una raza occidental, que aporte, en primer lugar, grasa intramuscular en pasturas o en confinamiento. Que esas son las características que debería tener el animal porque se exporta mucho en pasturas. Cuando hablamos de pasturas, es pasturas con suplemento. Nosotros producimos la alta calidad hasta 2013 en pasturas con suplemento, en el pasto. Y así empezamos a exportar hasta que aparecieron los chinos y nos compraron la producción, pero tenía que estar en 300 días de feedlot. Bueno, fantástico, vamos arriba. Pero faenábamos con animales de 550 kilos, vendíamos muy bien, vendíamos a Brasil, vendíamos a varios países, en el año hasta el 2013. Segundo, terneza en la carne en pasturas o en confinamiento. Vuelvo a repetir, hay un gen de terneza y una habilidad de producir adipocitos en la carne que después se transforman en marmoreo, se agranda en el feedlot. El feedlot no produce marmoreo. Es los pocos adipocitos que pueda tener el animal van a ser agrandados en el feedlot, en el confinamiento. Y un vigor híbrido para aumentar la conversión. Pues usted necesita ser muy eficiente, que baje la fecha de faena, que pueda... Y ahí tenemos, las únicas razas que pueden hacer esto es el guayu caullo, o sea, el guayu colorado, que lo usamos mucho en el trópico, guayu negro, o el hanwoo, que es el coreano, que está prohibido sacar la genética de Corea. O sea, cerraron, nadie tiene. Tengo algún amigo en China que tiene, entonces de repente estamos viendo de volver al hanwoo para... Y segundo, se puede hacer con Shorthorn Angus escocés, no americano, escocés,
¿Por qué? Porque es el chico el que tiene marmoreo, el que marmorea en pasturas. En Uruguay hay 2 o 3 productores nomás que tienen esa genética. Y el Hereford escocés. Esos son los animales que pueden, al cruzar, por supuesto, en primer lugar los de arriba, que el impacto es muy, muy importante, es altísimo el impacto. Bueno, ya lo dije, no hay otras razas con estas características. ¿Tá? No hay. Ahí tenemos un guayu colorado o acaushi, de 18 meses. Y ahí tenemos el campeón que ganamos en Brasil, en la Expo Inter. ¿Tá? Ganamos con ese animal. Y ahí tenemos un hijo de nuestros toros. Es decir, de embrión traído de Australia y nosotros los multiplicamos. Este es un guayu negro que fuimos produciendo, cruzando el guayu negro por el guayu colorado y viceversa, y logramos ese animal gigante. Y este es el guayu típico de la línea Shimane, que no es Tashima, tiene muy poco Tashima, es Shimane, es grande, de buen cuerpo, pero simplemente para que vean el tipo. Y ahí tienen el impacto genético de lo que es cruzar con estos animales. Este es el escaneo, lo que habló Julieta. Escaneamos el animal en ese, fíjense, 2005, allá está la fecha, 14 de junio de 2005, al mediodía. Ahí escaneamos un animal, Hereford, de 13 meses, y dio 0,50 de porcentaje de grasa intramuscular en el cuadro ese que se llama QIP. Y acá tienen un Hereford porguayo de 13 meses en el mismo establecimiento que da 3,49. O sea, pasamos 7 veces más de lo que tenía la raza original. Es impactante. Yo la verdad que esto a mí me impacta porque, puta, miren que yo estuve mucho tiempo, no creí lo que me decían los australianos. Bueno, impacta. No en vano hicimos la primera experiencia de Brahman con guayu colorado en Costa Rica, en Liberia, con 40 grados de calor todo el día, todo el año. Y ahora lo van a ver. Fue la primera experiencia que hubo en Brahman. Acá lo tienen. Este es un Brahman cruza guayu colorado en Costa Rica. Este es otro. Y ahí tienen, de un marbling de 5,35. Hoy esta gente siguió produciendo y bueno, y esto fue en el 2012, sigue produciendo y abasteciendo hoteles de 5 estrellas que hay en todo Costa Rica. Bueno, esto es simplemente para que vean las pariciones en la finca nuestra en Uruguay. Estos son animales de 15 a 20 días. Bueno, por supuesto, la calidad, producir carne de calidad es un sentimiento y una visión, porque y tiene que haber calidad en todo. Y lo primero es esto, la identificación del animal, con chip y con arete. Estos son un lote de cruzas, que de ahí ya los entramos en feedlot. Ahí estamos leyendo el chip y mandando la información, descargamos la información, está mostrando el peso, en fin, y después lo pasamos a la computadora, ¿no? Y tenemos el control. Y esta es la constancia de registro electrónico de animales que nos emite el lector, ¿no? El sexo, la raza madre, la raza cruza WA, Guayu Angus, fecha de nacimiento, en fin, está todo. Eso es lo que presentamos a DICOSE, al centro de... Esto también lo usamos para cuando vamos a colectar, aspirar vacas para embriones. Ya identificamos la que está preñada, la que no sirve, es decir, el lector sirve para muchas cosas, que es muy interesante. Ahí tienen guayu colorado, guayu negro
mezclados. Estos son puros, ojo. Acá tienen en Tocantins, en Brasil, en el norte de Brasil, las hembras Nelore con las hijas cruza. En braquiaria. No hay grano allá. Todo es engordado en braquiaria y al final le dieron un poco más de... Y dice, Guayocauchi cruzamiento, es Nelore es decir, es segunda cruza esta, no es primera cruza, ¿no? Este es un video de una boutique de carnes en el norte de Brasil mostrando la calidad de carne de la primer faena, porque después fue todo, fue todo para distribución, con Nelore. El Nelore no es el mejor animal para hacer cruzamientos, pero es lo que hay en Brasil. ¿Está? Y lograron esta calidad, la verdad que es admirable. Al final Acá tenemos en Ecuador, en pleno trópico, el Cenepol cruza a Guayu Colorado, en pasturas. Le dan un suplemento de 700 gramos al final. Y esta es la carne que produjeron, que va directamente al restaurante. O sea, el impacto de calidad es bestial, bestial. ¿Y esto qué significa? Más dinero para el productor. Bueno, esto es Paraguay. Alfred, esto es Paraguay, esto es tu amigo. Acaúche con Santa Gertrudis. Claro, tiene muy buena comida. Ahí está Dieter, tu amigo Dieter. Esto es lo que produjo él. Y esto es lo que motivó a la gente a hacer lo mismo. ¿Está? Hoy es chico, pero la idea es llegar yo creo que 5.000, 6.000 vientres se van a hacer. Y va a haber un poco que va a ir a Taiwán. Es decir, realmente es admirable, ¿no? Ahí está la fecha de faena, está todo. Y esto es un corte de la espalda. Y esto es lo que producimos nosotros como Wagyu de exportación. O sea, logramos una calidad muy buena, similar o quizás mejor que Australia. Porque Australia, el problema de Australia es que los meten los animales este es el corte que te quería dar, el Chak Tai Flap, ese pedazo. Ahí está ese corte para China. En Australia y en Estados Unidos, el animal entra a los 8 meses al feedlot. Entonces uno cuando come la carne, es dulce, no tiene gusto a carne. Nosotros hicimos ahora, venimos de la Feria de Alimentación de México, que nos fue muy bien, estábamos al lado de Snake Rivers, que es un gran exportador de Wagyu, y la gente venía a nosotros, porque la carne tenía sabor, la de ella no tiene sabor, no tiene... Si uno le tapan los ojos, no sabe si es carne. Es algo que tiene que masticar, pero en terneza estamos muy bien, o sea, genéticamente estamos muy bien. Bueno, y vamos a hablar de la grasa intramuscular, porque es muy importante, y por eso es tan buscada esta calidad de carne. ¿Está? Lo digo, esto es calidad Wagyu, pero es muy importante para la salud la grasa intramuscular. Acá tenemos, hecho en el lato, en el laboratorio de tecnológico de Uruguay, en el 2007, el primer análisis del perfil lípido de los cortes. Fíjense, 7 gramos de saturadas, insaturadas tenemos 19,5. 19,5, o sea, estamos comiendo salud. Y la grasa del Wagyu es similar a la del salmón. Esa es la otra es la grasa buena. Ahí tenemos, esto es una bola de lomo, un corte trasero. De saturadas tenemos 7 gramos, pero de insaturadas tenemos 15,5 gramos. O sea, estamos... por eso la moda hoy es esto. Y la gente quiere grasa intramuscular. Y ahí tienen todo tipo de marmoreo según la dieta, tiene de pasturas, según la raza, según todo. Eso es lo que nosotros hemos producido a lo largo de 25 años. En distintos países, por supuesto, ¿no? Y hasta aquí llegué. Bueno, por lo menos... No se preocupe. Muchísimas gracias.
agradecemos la participación del señor Mario Eisenberg. Por favor, lo invitamos a que tome asiento para responder las preguntas, por favor. Y también invitamos al PhD Caputi para que nos acompañe también aquí en la mesa. Aló. Mientras esperamos un ratito que nos lleguen las preguntas. A ver. Aló. Aló. Sí. A ver, las primeras preguntas que me están llegando son para el señor Eisenberg. Me preguntan acerca de la disponibilidad genética del guayú para una posible cría, por ejemplo, en el Perú. Mire, disponibilidad de genética hay. O sea, nosotros en Guayú-Acauchi somos los únicos en América Latina que tenemos la genética en cantidad. O sea, tenemos como 10 familias distintas que podemos perfectamente producir. Producimos embriones, producimos semen. Hoy estamos produciendo embriones para carne de puros. Y en Guayú Negro también. El problema que tiene Perú es que no permite que venga genética de Uruguay. Es algo rarísimo. Acá se ve que hay una desconexión entre SENASA, el ICA, el Ministerio, porque ICA acaba de importar animales en pie y no permite tener genética de Uruguay. ¿Cómo es? No hay protocolos, no sé. Para hacer esto hoy, como está la situación, tendrían que ir a Estados Unidos a comprar genética o a Australia, que yo la habilité, yo la hice habilitar a Australia, porque podíamos suministrarles desde allá, pero le van a cobrar 50 veces más caro, ¿no? Es lo que yo no entiendo. Si ustedes quieren hacer calidad, se tiene que abrir Perú. Si sigue cerrado, no, jamás van a poder hacer calidad en forma eficiente. Tampoco puede importar de Argentina, tampoco puede importar de Brasil, de ningún lado, solamente de Estados Unidos y de Australia. Eso es lo que no entendemos. Y tienen la mejor oportunidad de producir carne de calidad para exportar. La exportamos nosotros, quédense tranquilos, pero háganla, porque no pagan impuestos. Es fantástico, quisiera yo venir a producir acá. Pero sin genética estamos liquidados. Claro. Y otra pregunta con respecto también al guayú, me dicen si todos los cortes de la vaca o del toro, del guayú, por ejemplo, tienen precios altos. Yo le voy a dar una idea para que la gente se ubique. El precio nosotros vendemos los cortes a un precio, los 30 cortes, ¿ok? Ese precio es el doble, 2 veces y media lo que vale la carne común. Angus, por ejemplo, o Hereford, porque la demanda es superior a lo que el mundo puede suministrar. Hay muy pocos países que tienen capacidad de exportación de guayú. Entre ellos Uruguay, creo que hay 4 nomás en el mundo. Sería interesante que Perú, que no tiene arancel ninguno en ningún lado, produjeran la mejor calidad y no copiar, no traer genética, copiar animales de Brasil o animales de... Tiene que ser animales de calidad para exportar. Pero claro, para eso tiene que tener un frigorífico habilitado, tiene que tener todas las normas. Eso nosotros tenemos todo el know-how, tenemos todos los cortes como van, y eso es lo de menos. Y mismo las graduaciones, todo, hoy cambió todo. Pero si no habilitan la genética, nunca vamos a hacer nada.
Es el gran problema que hay acá, que yo lo digo, me da vergüenza, pero lo tengo que decir, que no esté relacionado. Realmente acá tendría que estar Senasa hoy, por ejemplo, y no está. Debería estar, porque si vinimos a estos congresos, que son fantásticos, que mostramos lo que es el mundo, los que somos países exportadores, netamente exportadores de carne, y cada vez más la calidad, porque los principales compradores de toros guayos en Uruguay son los frigoríficos que tienen sus propios rodeos, porque con eso mejoran lo que el animal da en 100 días de feedlot. Duplican el marmoreo de lo que le dan hoy al animal. Y aseguran, yo tengo un frigorífico muy grande, que tiene problemas porque los animales de feedlot, la mitad es carne roja, a pesar de haber estado en feedlot. Entonces, con esto asegura la homogeneidad del animal. Es una herramienta genética. Yo no le digo que hagan guayú, eso lo hacemos nosotros. Pero que lo usen como herramienta genética para dar el salto cualitativo. Y eso es lo que sería interesante que... Bueno, hace 3 años que vengo acá y digo lo mismo, ¿no? ya va a dar sus frutos. Todo demora. Bueno, los esperamos cuando guste también para que sea bien. Sí. Para Mateo Caputi nos preguntan, ¿cómo incrementar el stock e intensificar producción en la ganadería peruana? Bien. Ahí hay distintos caminos. Un país tiene un cierto stock y una cierta capacidad de producción que está determinado por la tasa de extracción de equilibrio, digamos, de ese país, que en definitiva lo que dice es qué porcentaje del stock puedo enviar a faena de forma sostenible en el tiempo, sin comerme la máquina, digamos, ¿no? Pues digo, mandar a faena puedo mandar el 100% hoy y mañana no tengo ganadería. O lo puedo hacer en varios años y gradualmente ir comiéndome el stock. La forma de incrementar esa tasa de extracción de equilibrio es mediante 3 indicadores, básicamente, que son, por un lado, los parámetros de eficiencia reproductiva, cuántas vacas entoro y el éxito que tengo entorando esas vacas. El segundo, que es la edad de faena de los machos, es decir, la edad a la que logro faenar esos animales, que básicamente depende de lo que le doy de comer. O sea, cuanto más engordan, más temprano los puedo faenar y por lo tanto más se incrementa la tasa de extracción y equilibrio. Y el tercer punto es reducción de la mortandad. Esos son los 3 elementos centrales que cualquier país que quiera mejorar su producción tiene que hacer. Naturalmente, después hay otro, digamos, atrás de cada uno de esos puntos hay una decena de acciones que hay que hacer para lograr eso, ¿no? Pero el resumen sería eso, a través de mejorar los parámetros de eficiencia reproductiva, mejorar la tasa de engorde del ganado, que básicamente es las pasturas que tengo, hacer un buen manejo para que haya más campo natural disponible, uso de pasturas artificiales y suplemento con grano. O sea, son las tres formas que tengo de darle a esos animales. Y después con control de mortandad, tienen que ver con temas sanitarios, trazabilidad y demás. Pero esos serían como los 3, digamos, los 3 puntos que tenemos que atacar. Y después, bueno, para que todo el sistema en su conjunto logre acumulación de stock, mayor producción y demás, se requiere acción coordinada, digamos, entre privados, públicos, con plataforma de bienes públicos, temas regulatorios y demás. Y la coordinación de acciones entre todos esos agentes, ¿no? Eso sería un poco el resumen. Por ejemplo, usted menciona esta coordinación que tiene que hacerse entre todos los agentes que participan, ¿no? Pero, por ejemplo, si bien es cierto, debemos reconocer que nuestra posibilidad de asociatividad a veces se ve mermada porque no tenemos ese sistema de cohesión de repente tan fuerte como el que a lo mejor han tenido ustedes para poder salir adelante en este mercado. ¿Qué podrían sugerirnos, por ejemplo, en el tema de asociatividad para llegar a un mercado habilitado, por ejemplo, no mayor, más grande? Bien, para llegar a mercados, digamos, para la penetración de mercados es todo esto, ¿no? La coordinación entre las distintas partes. La forma de coordinación, cada país tiene
sus particularidades y tiene que encontrar sus propios caminos, ¿no? Tienen de ejemplos, digamos, las experiencias regionales, pero en general una de las fortalezas yo creo que tiene Perú, que a su vez es una de las dificultades, es la heterogeneidad, digamos, en sus sistemas productivos y demás. O sea, eso es una dificultad, puede ser una gran fortaleza. Yo creo que la coordinación primero a nivel de ganaderos es importante, después a nivel industrial, después la conversación entre esas dos partes, es decir, tienen que tener ámbitos en los que puedan charlar de estas cosas. Obviamente en algunas cosas competirán, en otras cosas tienen que cooperar y llevar una visión unificada, por ejemplo, al sector público de las cosas que se necesitan. El sector ganadero e industrial seguramente tenga una larga lista de demandas que tienen que plantear de forma ordenada y coordinada para conversar con las instituciones públicas que tienen que atender a esas demandas y a su vez tienen que lograr generar plataformas y bienes públicos para que esos privados aprovechen, ¿no? Eso es fundamental. El ámbito en el que lo hagan dependerá, cada país tiene el suyo, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, en INAC, los privados se juntan semanalmente, los privados, los ganaderos, los industriales y el gobierno, semanalmente a hablar de decisiones de política comercial y demás, que después son elevados al Ministerio de Ganadería, por ejemplo, por decir algo, que es la autoridad sanitaria y demás. Cada país tiene su conformación distinta, pero en general de lo que se trata es de juntarse a hablar, unificar, en las cosas que haya consenso, empujarlas, en las que no, bueno, ver cuáles son las diferencias o qué cosas se pueden hacer. Lo que él está diciendo no es dinero, es coordinación, es una aptitud mental de coordinar todos los entes, el ICA, el SENASA, el Ministerio de Ganadería, y crear de repente, quizás como tenemos en Uruguay, un Instituto Nacional de la Carne, formado por los carniceros, por el productor, por el delegado de los frigoríficos y por un representante del gobierno. Y ahí se coordina todo, las normas, se hacen objetivos, se traza todo. No es dinero lo que se está... Y acá la gente piensa que hay que poner... No es dinero, es poner algo de pienso. Y eso es sencillo y es barato, ¿no? Y no podemos ir a la inteligencia artificial porque no podemos hacer vacas en 3D, si no sería un bollo, pero hay que poner cerebro nada más, un poco de humildad y juntarse todas las partes y definir las... En Uruguay, por ejemplo, está muy bien definido todo el tema de cría, la recría, que es otro tema, gente que tiene mejores campos, que los termina antes de ir a un feedlot, por ejemplo, y está todo enganchado, no es no hay un intermediario, no, es una cadena que se arma, grupos de productores, con frigoríficos, y eso va en beneficio del productor. El productor es quien es el patrón del negocio. Y eso va a hacer que haya más productores, haya más vacas, se motive la gente y la gente no venga a la ciudad y se quede trabajando en el campo. Y eso es lo que hay que lograr. En Uruguay hoy la gente joven se queda en el campo, porque es un buen negocio trabajar el campo. Ya no es aquello que se venía a la ciudad, no, se queda. Entonces, y en Australia pasa lo mismo, trabaja la familia, porque es un negocio muy rentable. Y de futuro, vienen los números, va a faltar carne. Y no le digo carne de calidad, la demanda es bestial. Bueno, en realidad en todo este bloque en donde hemos hablado acerca de comercio internacional, la producción de carne para exportación, el tema de la trazabilidad, creo que nos quedamos con un par de frases que los expositores nos han hecho, nos han dado el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Matteo Caputi nos dice que fortalezcamos la institucionalidad, ¿no? Básico, creo yo, para poder avanzar, sino de lo contrario no podemos entrar ni siquiera a trabajar, ¿no? Y lo que indirectamente nos dice el señor Eisenberg es que si queremos producir carne de calidad tenemos que ceñirnos estrictamente a lo que el mercado está pidiendo, ¿ya? Y si el mercado pide calidad, pide exigencias, pues empecemos a hacer ese trabajo nosotros mismos de una vez, porque prácticamente el mercado está ahí esperándonos, ¿no? Pero si el mercado no come carne, con las ventajas que tiene Perú, yo producía solamente para exportar.
chao, porque el mercado de exportación paga mucho más que el mercado interno. Está ahí el tema. Y el productor va a ganar dinero, va a ganar mucho más de lo que produce hoy, de lo que gana hoy. Y va a mejorar su producción, va a poner riego, va a poner plantar praderas, todo. Eso pasó en Uruguay. Y por eso funciona muy bien la ganadería en Uruguay. Se nos va la vida, eso sí, acá no se les va la vida, pero a nosotros se nos va la vida. Entonces, es la vaca sagrada, no se puede tocar. No. Gobierno que entra no toca lo que funciona, nada. Queda igualito y mejor. Bueno, con estas reflexiones nos quedamos como finalizando este panel, agradeciendo a los dos expositores que hemos tenido en este momento y les damos por favor las cordiales palmas y las gracias por sus exposiciones. Un momentito. Muchísimas gracias. Gracias. Nos esperas un momento para el director general de Ganadería, tiene para darles un obsequio. A usted me dijo que nos acompañe un momento para la presentación. Mateo al medio. Convocamos también a Joao Paulo Elsin South, quien tuvo a su cargo una exposición en la sala alterna sobre evolución en el control de enfermedades respiratorias bovinas, para hacerle presente. Todavía no acaba. Entonces, bueno, aquí con nuestros dos expositores, nuevamente reiterándoles las gracias. De verdad, las exposiciones han sido bastante claras, directas, digamos, al golpe de lo que, como debe ser, ¿no? No, por supuesto, no ofende a nada. Y muchas gracias en todo caso por ese alcance tan efectivo que el día de hoy nos han dado, ¿no? Por favor, las palmas para ellos. Gracias a ustedes. Bueno, con todos ustedes los invitamos a la degustación de carnes que vamos a tener en los exteriores. De mi parte, nos vemos el día de mañana para continuar con este Congreso Internacional de Carne Vacuna. Muchísimas gracias.